¿Cómo están, amigos? Quien les habla, Roycer Villanueva Vázquez. Hoy hablaremos del siguiente tema: determinación del tiempo estándar que requiere una tarea, que corresponde al curso de diseño del sistema de trabajo. Objetivos: estudiar el método de estudio de tiempos para maximizar la eficacia del trabajo, reduciendo con ello el tiempo de trabajo, conllevando a realizar más producción. Aplicación: para poder hacer uso de la técnica de estudio de tiempo en un mundo productivo en el cual la tarea ha de realizarse mucho más eficaz aplicando técnicas para ahorrar tiempo. El estudio de tiempo y los trabajadores. Nos ocupamos con cierto detenimiento de las relaciones entre el especialista en estudio del trabajo y los jefes con los trabajadores de la empresa. Volvemos a referirnos a este tema porque lo dicho acerca del estudio del trabajo en general se aplica más aún al estudio de tiempos, particularmente a lo que se refiere a los operarios. La finalidad del estudio de tiempos es evidente. Consiste en perfeccionar el método con que se efectúa una tarea y a nadie le cabe duda de que es una función del especialista en estudio del trabajo. Es representativo aquel cuya competencia y desempeño corresponden al promedio del grupo estudiado, lo que no coincide necesariamente con el concepto de trabajador calificado. ¿Por qué es importante seleccionar a un trabajador calificado? Un trabajador calificado ahorra tiempo en aprendizaje, en el uso del proceso. Un empleado conocedor de las normas de seguridad en su proceso facilita el evitar el peligro y la forma de operar. Trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso, según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Relación de estudio de tiempo y trabajadores. La relación en la medición de las tareas productivas de la persona, conforme a lo que se produce. Realiza el cambio en el estudio de tiempo e informar a los trabajadores del nuevo método a seguir. Etapas del estudio de tiempos. Una vez elegido el trabajador calificado, se va a analizar el estudio de tiempos. Suele constar de las 8 etapas siguientes: obtener y registrar toda la información, registrar una descripción completa, examinar, medir, determinar, convertir, determinar los suplementos, determinar el tipo tiempo o tiempo estándar. Saber explicar cómo se puede aplicar en la práctica. En nuestra empresa, que se encarga de producir bolsas de papel, es muy importante saber cómo mejorar la forma de aplicación del tiempo en la preparación de dicho producto. Debemos de medir con cronómetro la preparación. ¿Qué problemas puede presentar a la hora de aplicarlo? El problema de llegar a aplicar la técnica de estudio es que el producto se encuentra en un proceso adelantado, haciendo que los procesos no se puedan llevar a cabo. Las personas no están conscientes del trabajo de una operación. Un problema importante es no contar con el instrumento necesario de medición, como puede ser un cronómetro, y no tomar los apuntes necesarios para poder comparar la situación de medición anterior. Descomponer la tarea en elementos. Después de registrar los datos sobre la operación y el operario necesarios para poderlos identificar debidamente más tarde, y de comprobar que el método que se utiliza es el adecuado o el método en las circunstancias existentes, se descompone la tarea en elementos. Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. ¿Por qué se deben separar las tareas en elementos? Para llevar los pasos es necesario establecer normas de los cuales se deben seguir. Las tareas separadas de esta forma es mucho más fácil de mantener un estudio sobre ellas. Tamaño de la muestra. Sobre el muestreo, los niveles de confianza y las tablas de números aleatorios que igualmente se aplican en el presente caso. Sin embargo, no se trata de establecer una proposición, sino de calcular el valor del promedio representativo para cada elemento. En este caso se busca establecer promedios no pronósticos a través de la muestra.
También en este caso se puede utilizar un método estadístico o un método tradicional. Cronometraje de cada elemento. Una vez delimitada y descrita los elementos, se puede empezar el cronometraje. Existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo con cronómetro. Cronometraje acumulativo. El reloj funciona de modo ininterrumpido durante todo el estudio. Se pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no se detiene hasta acabar el estudio. Al final de cada elemento se apunta la hora que marcha el cronómetro y los tiempos de cada elemento se obtienen haciendo las respectivas restas después de terminar el estudio. Cronometraje con vuelta cero. El cronometraje de vuelta cero, los tiempos se toman directamente. Al acabar cada elemento se hace volver el segundero a cero y se lo pone de nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente, sin que el mecanismo del reloj se detenga sin un momento. El cronometraje de vuelta cero, que tiene la ventaja de evitar los cálculos de resta, es tan preciso como los acumulativos. Se utiliza un cronómetro electrónico, ya que en este caso la vuelta cero se efectúa sin retardo. No obstante, es posible que se produzca un error de lectura y por lo tanto es necesario comprobar el tiempo registrado y la duración. Tipos para estudio de tiempos. Como vemos en pantalla, tenemos cronómetro, formato, calculadora y una tabla. Cronometraje de cada elemento. Vemos en pantalla un ejemplo. La suma total de los TO debe ser igual al TC del último elemento, en este caso 2.16, ya que ese es el tiempo total del ciclo. Selección de la tarea. Lo primero que hay que hacer en el estudio de tiempos es seleccionar el trabajo que se va a estudiar. La selección rara vez se hace sin un motivo preciso que de por sí obliga a elegir determinada tarea. A continuación les mostraré un ejemplo de cómo aplicar en la práctica con la siguiente tarea. Elaboración de bolsas de papel. En este proceso se realizó la elaboración de bolsas de papel. El proceso finaliza cuando el operario toma la segunda pieza de papel. Luego de calcular el primer tiempo, se calcula 4 tiempos adicionales, como se pueden observar en la siguiente tabla. Luego determinamos el promedio en segundos de este tiempo de la siguiente manera. Se suman los 5 tiempos y se dividen entre el número de ciclos, que viene a ser 5, obteniendo como resultado 0.54. El tiempo calculado debe ser convertido en una escala centesimal en minutos, obteniendo 0.89. A la persona se le asignó un porcentaje de valoración que corresponde al ritmo observado de trabajo sobre el tiempo, que nos viene a dar un 90%. En el siguiente paso es calcular el tiempo normal. Este se calcula multiplicando el tiempo promedio en minutos por la valoración, que nos da como resultado 0.80. Nótese que antes de continuar con el proceso debemos calcular el porcentaje de tiempo suplementario que corresponde a un porcentaje de tiempo extra para fatiga, necesidades fisiológicas, como ir al baño, beber agua, etc. En este caso, el porcentaje de tiempo suplementario que consideramos es de 16.50, el cual anotamos en la tablilla. Ahora sí podremos calcular lo que realmente nos interesa, el tiempo estándar. Este se calcula multiplicando el tiempo normal por 1, el porcentaje suplementario que acabamos de encontrar. Este es igual a 0.93, como vemos que se aplica en la fórmula. Ahora, si queremos saber cuántas unidades se producirán en una hora, debemos dividir 60 minutos entre 0.93, que nos da como resultado 64.51 unidades por hora. Conclusiones. La estandarización del tiempo es de gran utilidad para entender el ritmo de producción de la empresa, así como para evaluar la eficiencia de los operarios. Considerar factores así como condiciones ambientales, habilidad, esfuerzo, consistencia y fatigas
permiten obtener un tiempo estándar representativo del proceso. La actividad seleccionada fue la elaboración de bolsas de papel y la recolección de muestras se realizó con un cronómetro, aplicando el método observación vuelta cero. Con esto hemos terminado nuestra